Hola niños, buenos días, bienvenidos. En nuestra clase de hoy quiero explicarles acerca de lo que es un circuito eléctrico sencillo, mostrarles sus partes, explicarles su funcionamiento, pero además también quiero que en nuestra clase veamos cómo a través de diferentes herramientas y materiales cada uno de ustedes puede construir su propio circuito eléctrico sencillo. Así que bienvenidos y manos a la obra. Lo que podemos observar en esta imagen es la representación gráfica de un circuito eléctrico sencillo con todas sus partes. Como ya hemos visto en otras ocasiones, un circuito eléctrico es el conjunto de elementos que están conectados o que están unidos de forma adecuada para permitir el paso de electrones que salen desde el borne negativo de una pila o una batería, circulan por los componentes del circuito a través de unos cables conductores y nuevamente llegan esos electrones al borne positivo de una pila o una batería. El flujo de esos electrones o la forma como esos electrones se desplazan a través de estos cables y estos componentes es lo que conocemos como un circuito eléctrico. Ahora bien, este circuito, que es muy sencillo, tiene las siguientes partes. Aquí encontramos un generador o una fuente de energía. En realidad es una pila cuadrada, pero también podemos utilizar pilas pequeñas como las que conocemos comúnmente. De esas pilas, o en este caso de esta pila, sale la energía eléctrica y va fluyendo o va cruzando a través de unos conductores eléctricos. Los conductores eléctricos no son otra cosa sino unos cables que tienen un aislante plástico y por dentro tienen un filamento o un alambre de cobre. Pasamos luego a este componente que es bien importante, conocido como interruptor. El interruptor, cuando nosotros lo accionamos, es decir, cuando oprimimos aquí este botón, lo que podemos hacer es o permitir que la corriente o los electrones pasen de un lado al otro, haciendo que el circuito completamente funcione, o lo que podemos hacer es interrumpir, como su nombre lo indica, o detener el paso de electrones. Normalmente lo que hacemos es prender o apagar el circuito con un interruptor. Finalmente encontramos aquí el elemento que recibe la energía eléctrica y que se transforma en otra energía. La energía que recibe desde esta fuente, desde esta pila, en este punto se transforma en energía lumínica. Por eso es que encontramos en este diagrama un bombillo. Así pues, esta es la representación más sencilla de un circuito eléctrico realizado con 4 elementos básicos, que son una pila como generador o fuente de energía, unos conductores eléctricos o cables, un interruptor y un receptor de energía, que en este caso es el bombillo. Cuando nosotros vamos a construir o a elaborar un circuito sencillo como el que vimos en la imagen, vamos a necesitar diferentes materiales. Primero buscamos la fuente de energía, que en este caso pues son unas pilas. Aquí tenemos varios modelos de pilas. Está la pila cuadrada, pila grande, AA y AAA. Estas AAA son las que utilizan los controles remotos, estas AA las que utilizan algunas cámaras fotográficas, y en nuestro caso vamos a utilizar pilas AA. Las pilas AA van colocadas en este elemento que se llama portapilas. Este aquí es otro portapilas y corresponde al que se utiliza en la pila cuadrada, como en la imagen del circuito sencillo que vimos. También vamos a necesitar cables, sin importar el color, los cables, que son los conductores eléctricos, porque por dentro de este aislante de colores tiene un filamento o un alambre de cobre, pues es el que va a conducir la energía eléctrica a través de todo el circuito. Entonces necesitamos los cables. También podemos escoger entre cualquiera de estos interruptores, que son los que nos van a prender o apagar nuestro circuito. Y el que recibe la energía eléctrica y la convierte
en energía lumínica o en luz es este bombillo, que es un bombillo de linterna comúnmente conocido y va colocado o enroscado en este portabombillo. Todos estos elementos los podemos disponer y los podemos colocar bien asegurados en una tabla de madera no tan gruesa o en un cartón paja. Para armar nuestro circuito eléctrico sencillo sobre la tabla de madera o sobre el cartón paja, vamos a utilizar las siguientes herramientas de electricidad. Destornilladores que pueden ser de estrella o de pala de acuerdo a la cabeza del tornillo para fijar los componentes del circuito a la tabla o para también realizar las conexiones. El cortafríos es un elemento que se utiliza para cortar el cable, aunque también nos puede servir para retirar el aislante. Algunas personas utilizan el bisturí o el cortapapel para quitar el aislante, pero hay que hacerlo con mucha precaución porque puede resultar peligroso debido a que esta cuchilla es bastante filosa. Las pinzas de punta nos van a servir para doblar el alambre, que en nuestro caso es muy delgado, aunque algunas personas también utilizan los alicates para hacer dobleces o para unir cables cuando están instalando circuitos. Y si es necesario forrar alguna conexión para que no haya peligro de contacto con la corriente, entonces se puede utilizar la cinta aislante. En este módulo hemos armado un circuito eléctrico sencillo con todas sus partes identificadas con sus nombres. Empezamos aquí por el portapilas. En el portapilas es donde van colocadas o van alojadas las dos pilas AA y se colocan de acuerdo a su polaridad. Como hemos visto durante toda la explicación, estas dos pilas constituyen la fuente de energía que proporciona electricidad a todo el circuito. De aquí salen o empiezan a fluir los electrones a través de estos conductores eléctricos, es decir, estos cables que por dentro traen un filamento de cobre. Aquí encontramos el interruptor, que es el que permite o detiene el paso de los electrones a través de todas las partes del circuito. Y finalmente encontramos el receptor de la energía eléctrica, que la convierte en energía lumínica, es decir, en luz, a través de este bombillo. Vamos ahora a accionar nuestro interruptor y observamos cómo el circuito funciona. Aquí funciona porque le hemos dado el paso a la corriente y llega hasta el bombillo. Y en este momento lo que hacemos es detener o interrumpir el paso de electrones del circuito, y por eso nuestro circuito básico se prende o se apaga. Este kit es muy práctico porque nos elimina un poco el uso de las herramientas. Ya viene elaborado simplemente para conectar y armar el circuito de una manera muy práctica, muy sencilla. Es muy útil para los niños porque no representa ningún riesgo en cuanto al manejo de herramientas. Aquí tenemos el portapilas. Previamente hemos colocado las dos pilas que se convierten en nuestro generador de energía, en nuestra fuente de energía que va a ser distribuida a través de todo el circuito. Las vamos a colocar en esta base que en este momento va a servir de tabla donde nosotros vamos a armar nuestro circuito. Una vez que tenemos colocada aquí la fuente de energía, vamos a comenzar a colocar los cables, los conectores, conductores de energía. Como vemos, se ensambla de una manera muy sencilla. A continuación de esto, vamos a colocar el interruptor, que es el que permite o detiene el paso de la electricidad a través de cualquier circuito eléctrico. Seguimos colocando nuestro cable conductor eléctrico. A continuación de esto, entonces vamos a colocar el receptor de la energía, que la convierte de eléctrica, que sale de la fuente, a energía lumínica o simplemente luz. Y finalmente,
debemos cerrar el circuito porque es un camino cerrado con este otro conductor, y de esta manera tenemos armado nuestro circuito eléctrico sencillo. Lo que vamos a hacer es simplemente a manipular el interruptor y observamos cómo se prende. Se demora un poquito, tal vez porque las pilas ya están un poco desgastadas, pero está funcionando nuestro circuito. Cuando ya terminemos, lo podemos desarmar sin ningún problema, sin el peligro que vayamos a dañar algo. Y tenemos de esta manera un kit muy útil para armar circuitos eléctricos. Lo que tenemos aquí es el ejemplo más conocido de un circuito eléctrico sencillo. Es una linterna casera. A esta linterna se le han hecho unas modificaciones, se le han abierto estas ventanas para poder observar por dentro cómo entran las pilas y cómo hacen contacto. Como les decía, es lo mismo que un circuito eléctrico sencillo porque tiene las mismas 4 partes básicas, que son la fuente de energía, en este caso proporcionado por estas 2 pilas grandes. Aquí observamos cómo entran al interior de la linterna, empiezan a hacer contacto. Tiene este conductor eléctrico que pasa por el interruptor, este es el interruptor, y posteriormente va a llegar en este punto a donde están los bombillos que transforman la energía eléctrica que proporcionan las pilas y la transforma en energía lumínica, o lo que conocemos como la luz que produce la linterna. Aquí nosotros accionamos el interruptor y observamos cómo se genera la luz. Como les decía, este es el ejemplo más básico de lo que es un circuito eléctrico sencillo y que conocemos todos como una linterna casera.